Vamos a exponer el capítulo número 5. Yo soy Michael Marlesque, a presentar el profesor Jaime Obando, Facultad de Ingeniería Civil, 29 de octubre de 2020. Granulometría de suelos. Se llama granulometría el análisis granulométrico, gradación del suelo, proceso cuantitativo de la distribución de partículas de suelo. Este proceso nos permite ya tener un mejor ordenamiento, se puede llamar, del suelo para disponer de ciertos requisitos en las construcciones civiles. También para clasificarlo necesitas un método de tamización que consiste en hacer pasar partículas individuales del suelo mediante por una serie de mallas o tamices de varias aberturas y con tamaño especificado. Como ya se había dicho, para así clasificarlos, no todos los suelos van a ser del mismo tamaño y es necesario utilizarse esos tamices, ya sea para conocer mejor la distribución de un suelo. Acá podemos ver la curva de un suelo granulométrico y acá al lado derecho, a la derecha, podemos ver el número de tamiz. Bueno, coeficiente de uniformidad es el coeficiente que determina la relación entre D60 y D10, que es D60 es el diámetro de abertura que pasa el 60% del suelo, y el D10 es lo mismo, pero que pasa el 10% del suelo, el diámetro requerido para que pase el 10% de los suelos. Coeficiente de curvatura es el coeficiente que se define del cuadrado del D30 y el producto de D60 y D10, como dije anteriormente, pero acá es con D30, o sea, el 30%, la abertura del diámetro de 30%. Bueno, para saber acá si es bien gradada o si es mal gradada, tenemos estas exigencias. Para una arena, si tiene un coeficiente de uniformidad mayor a 6 y el coeficiente de curvatura está entre 1 y 4, es una arena bien gradada. Si no cumple, ya deja de ser bien gradada y pasa a ser mal gradada. Lo mismo para una algaraba, pero si el CEU tiene que ser mayor a 4 y el coeficiente de curvatura entre 1 y 3. De lo contrario, se dice que está mal gradada. Método de sedimentación, este otro método ya que nos permite clasificar, se basa en la ley de Stokes, que dice que la velocidad de caída de las esferas de diámetro pequeño en el seno del fluido es proporcional al peso de las partículas. Pero esto, para saberlo, se hace con la prueba del hidrómetro. Esta prueba implica dispersar una pequeña cantidad de suelo en agua para formar la suspensión, utilizando normalmente un agente dispersante o floculante para neutralizar cargas. Los límites de Atterberg. Este método fue desarrollado por el científico sueco Albert Maurits Atterberg, que consistía en describir el comportamiento de los suelos finos en presencia de humedad. ¿Qué quiere decir? Que el suelo tenía 4 estados. El estado líquido es cuando el suelo tiene propiedades y apariencia de una suspensión o de fluido viscoso. El estado plástico, el estado en el cual el suelo se comporta plásticamente, o sea que se puede como enrollar. Semisólido, la apariencia del sólido cambia pero de volumen cuando se somete al secado. Y el sólido es cuando varía el volumen cuando no varía el volumen cuando se somete al secado. Límite líquido, la frontera entre el estado líquido y el estado plástico. Sucede cuando el suelo tiene altos niveles de humedad y se comporta como un líquido viscoso. En este caso el suelo fluye y no tiene forma específica, como un líquido. Límite plástico es cuando se considera el suelo que se puede ser moldeable o trabajarlo para darle forma sin desmoronarse, o sea, que hacer figuritas con ella. Límite de contracción, esto sucede cuando el suelo tiene cierto contenido de agua y su volumen va a permanecer constante, aunque el contenido de agua disminuye. Ahí tenemos una fórmula bien clara para que nos permite calcular ese límite de contracción. Índice de consistencia del suelo. El índice de plasticidad es el intervalo de humedades dentro del cual el suelo se comporta como un material plástico. Este índice se calcula restando el porcentaje límite líquido menos el del límite plástico. Aquí en el límite de liquidez nos sirve para hallar la consistencia relativa
o el estado potencial de un suelo y se halla mediante esta ecuación. El límite de consistencia es otro indicativo y se llama IS. Se halla en esta ecuación. Para índice de contracción en suelos finos se define como el líquido de plástico menos el LC, límite de contracción. Índice de fluidez, que se define como la pendiente de la curva de flujo obtenida en el ensayo líquido. El índice de tenacidad se define como la relación de plasticidad del suelo y el índice de fluidez, como está presentado aquí en esta ecuación. Sistema unificado de clasificación de suelo. Esta se basa en la granulometría de materiales y en los límites de consistencia en fracción fina. Acá pues tenemos la clasificación hacia grava, arena, limo, arcilla, orgánica o natura. W para bien gradada, P para mal gradada, L para baja compresibilidad y H para alta compresibilidad. Acá en la carta plástica de Casagrande es como un método gráfico que nos explica para poder clasificar un suelo. Pues acá tenemos la derecha que es L y acá al lado izquierdo es que es L y al lado derecho que es H. En CL es cuando tiene baja compresibilidad y en CH es cuando la tiene alta. Aquí hay una línea dependiente que es MH o H. MH para limos o suelos, o CL o ML para suelos limo arcillosos. Bueno, acá tenemos unos requisitos para clasificar un suelo. Se considera como suelo grueso aquel suelo que cuando más del 50% del material queda retenido en el tamaño 200. Bueno, si es grava es cuando el 50% queda en el tamiz número 4. De lo contrario, se considera arena. En caso de que el paso suficiente sea menor al 5%, se considera un suelo limpio y tiene dos clasificaciones: GW como bien gradada, GPW como grava mal gradada. Eso de bien gradada y mal gradada ya lo había explicado. Lo mismo para las arenas, SW para bien gradada y SP para mal gradada. No, si es mayor al 5%, el número pasa al número 200. Es importante conocer el material fino de que lo está contaminando y se debe definir si lo está contaminando y si son limosos o arcillosos. Si un porcentaje mayor del 12% pasa el número 200, se considera que es un suelo sucio y que su contenido de finos va a influir en el comportamiento del suelo. Se clasifican en 4 también. Puede ser ya una grava arcillosa, una grava limosa, una arena arcillosa o una arena limosa. Vamos a ver. Para que se considere una grava arcillosa se deben cumplir esos requisitos. Como ya lo he dicho, de ser mayor al número 200, pero menor al 50%. Más del 50% debe ser retenido en el número 4 para que se grabe. Y P del suelo mayor al pie de la línea A y P del suelo mayor al 7%. Para un suelo M lo mismo, pero con la diferencia de que el P del suelo no influye si sea 7% o no. Para la arena es lo mismo. Acá lo único que cambia es que más del 50% de la fracción gruesa debe pasar por el plano número 4 y el IP del suelo el 7%. Lo mismo acá, pero sin el IP del 7%. Bueno, hay una tercera clasificación y son para aquellos suelos que tienen contenido de finos entre el 5 y el 12%. Se denominan suelos de frontera y deben llevar doble símbolo como está acá en pantalla. La clasificación de la Ashton. Acá para suelos granulares es la fracción del suelo que tiene un porcentaje pasa mayor al número 200 o menor o igual al 35%. Se dividen así: A1 puede tener A1B y A1A, A2, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7, pero A3 no tiene subdivisiones. Acá tenemos para los suelos finos, son aquellos que tienen más del 35% de las partículas pasan del tamaño número 200. Se clasifican así: A4, A5, A6 y A7, con subdivisión en A7.5 y A7.6. Acá tenemos unas características de los suelos
A, A8 y así sucesivamente. El índice de grupo es un número que complementa esta clasificación del suelo y evalúa la calidad de un suelo como material de surrazante y se calcula con la siguiente ecuación. Acá nos especifica bien cómo debemos calcular. Esto nos permite deducir que la cantidad del suelo como material subrasante resulta inversamente proporcional al índice de grupo. Sea un índice de grupo más bajo, pues debe ser de mayor calidad. Identificación de suelos en el campo, materiales sillosos que están cargados negativamente, lo cual genera que balancear cargas por atracción de cationes. La selección puede ser de manera habitual para suelos gruesos sobre una superficie plana, la cual se puede juzgarse sobre varios aspectos. También se puede juzgar su forma, ya sea redondeada o tridimensional. Estos suelos por lo general no se ven afectados por el contenido de agua. Identificación de suelos finos. Esto se puede dar por dilatancia, que es la reacción al movimiento de las aguas de los poros al sacudimiento. La tenacidad también se puede detectar mediante como la consistencia que tiene el suelo cuando su humedad está cerca del límite plástico, así todos esos pollitos. La resistencia al estado seco es la resistencia del suelo al aplastamiento con terrones secos. Sedimentación es la medida de la velocidad con la cual se pueden sedimentar los suelos, de acuerdo con el tamaño de sus partículas. El espesor de los sedimentos es un indicativo de la granulometría del material. El color puede ser colores oscuros o grises, que indica que es un suelo orgánico. Los suelos orgánicos tienen un olor distintivo de materiales en descomposición. En esta da mejores resultados cuando las muestras están frescas, con su humedad natural. Suelo orgánico, estos suelos pueden ser de baja o alta compresibilidad. Estos suelos presentan muchos vacíos originados ya sea por su descomposición y son más compresibles y menos estables que los inorgánicos. Y ya pues los fenómenos de expansión es cuando este es un cambio volumétrico que sufren los suelos al variar su contenido de agua y en consecuencia puede sufrir una contracción o una expansión. Eso es debido al agua. Estos factores pueden ser penetración del agua en partículas elementales de la arcilla, rebote elástico en las partículas del suelo, repulsión eléctrica de las partículas de arcilla o la expansión del aire atrapado en los poros. Identificación del suelo expansivo. Estos suelos no son fáciles de detectar. Hay métodos directos que son indicadores de cambio de potencial del suelo mediante medidas directas de cambios volumétricos. Se realizan con aparatos como odómetros o con solidómetros. Métodos indirectos se apoyan en características físico-químicas físicas e índices en los sistemas de clasificación de suelos. Métodos combinados se combina con el fin de identificar los suelos y de conocer la gravedad de los problemas. Listo.